Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Windy Hill. Hoy examinaremos cómo Zeynep descubre la verdad y escucha su corazón. Alil también tendrá su parte en esta historia de cómo aceptar la verdad. Nos volverá a mantener pegados a la pantalla. Antes de comenzar, no olvidemos suscribirnos y darle me gusta. Si estás listo, entremos en los detalles. Alil le dice a Zeynep que es muy linda cuando niega las cosas. Zeynep está muy avergonzada. Alil dice: si lo niegas, mírame a los ojos y dímelo. Zeynep dice que no lo dije porque me dio la gana. Pero su voz tiembla. Alil dice que con estas palabras diste el primer paso para convertirte en una familia. Luego recuerda los mensajes de Simge. Aterricé en Ámsterdam, gracias por todo. Alil dice que solo quería demostrar que estaba celoso. Por otro lado, cuando Tulay se acerca a Songul con la almohada, Songul se despierta. Tulay dice que soy consciente de que hiciste todo. Cuida tus pasos a partir de ahora. Dice que me moveré con tus pasos. Selma charla con Merve. Merve encuentra una manera de pedir ayuda para su comida. Incluso si él no lo quiere abiertamente, te presiona emocionalmente. Zeynep piensa en lo que dijo Alil. Dice: ¿realmente puedo tener celos de él? Intenta engañarse a sí mismo diciendo que los celos no existen. Pero luego dice: ¿qué pasará ahora? Entra Alil. Él le dice que le extienda la mano. Le da la cinta. Zeynep pregunta: ¿qué significa esto? Alil dice que cumples tu palabra, lo sé. Alil se lleva la mano de Zeynep al corazón. Él dice: escucha tu corazón. Dice que vendrás a mí. Porque yo también lo escucho, dice. Zeynep se dice a sí misma: Dios mío, ¿qué haré? Selma está muy triste. Eren le dice a Selma que no soy yo quien te dio puntuaciones bajas. Selma dice que entienda por lo que estoy pasando, con lo que estoy lidiando sola. Eren: no estás lidiando solo. Dice que tu tristeza me pone muy triste a mí también. Selma: todos los problemas pasaron por mi culpa. Por supuesto, piensa, yo debería asumir esta responsabilidad solo. Zeynep se despierta con flores por la mañana. Zeynep estará muy feliz. Pero de repente entra en pánico. Alil dice que debe haber enviado estas flores para la noche. Deja las flores a un lado. Tekin cree entender el juego que está jugando Akan. Tekin habla solo. Se pregunta si Akan se lo contó a Alil. Dice que si me lo hubiera dicho ya estaría llamando a mi puerta. Luego se prepara para escapar. Él piensa para sí mismo: ¿por qué interfieren conmigo? Puedo usar el dinero de mi esposa como quiera. Zeynep comienza a prepararse mientras está en la habitación. Mientras tanto entra Alil. Él dice: buenos días. Mientras Zeynep se ata la bufanda, Alil dice que me lo dejes a mí. Zeynep dice que yo me encargaré. Alil dice que tienes el pelo enredado, déjame encargarme de ello. Mientras tanto se deja llevar por el olor del pelo de Zeynep. Zeynep piensa: no te acerques. Alil dice que está bien, mi esposa. Zeynep dice que no te acostumbres. Alil dice: ¿oyes? Él dice: escucha tu corazón. Dice que tu corazón rechaza lo que dice tu boca. Alil: creo en ti con todo mi corazón. Él dice que es tu turno, tú también tienes que creer. Zeynep recuerda el pasado para no aceptar las palabras de Alil. Sin embargo, por mucho que me gustaría terminar la frase, es posible. Zeynep está muy distraída en la mesa. La señora Zumrud dice que usted es muy distraído. Zeynep dice que no, estoy bien. No dije que Zumrud fueras malo. Dice que es como si despertaras de un hermoso sueño, pero no pudieras superarlo. Alil hizo preparar su comida favorita para Zeynep. Alil dice que se lo hizo. Como Alil no le devolvió la tarjeta a Zeynep, la aceptó. Zeynep llega al taller después de Alil. Zeynep: me siento bajo presión. Dice que no funciona como quieres. Alil dice que como te sientes bajo presión, iré solo. Dice que estoy seguro de que vendrás allí por tu propia voluntad. Alil dice que el único lugar que no te engañará es tu corazón. Dice que lo escuchen. Zeynep: mi corazón me dice que vaya a ti. Ese corazón te traerá a mí.
Dice que tus pies lo acompañarán. También recoge en secreto a la dama Merve Kimet. Kimet no puede darse el lujo de volver a Darun para evitar la eliminación. Tekin no quiere esperar a que Alil reciba la carta que le envió Kazm. Querrá salir de la mansión con las joyas de Gulan. Pero los hombres que están en la puerta no lo despiden. Alil Bey dice que quiere verte. Tekin dice, ¿quieres matarme? Sin embargo, el señor Alil dijo que esperara. Tekin querrá escapar y abandonar la mansión. Sin embargo, no podrá escapar de Alil. Alil dice que obtuviste el poder y ahora estás codiciando tus joyas. Tekin le dijo a Alil, Zeynep lo sabía todo. Dice que me entendió porque Gulan estaba embarazada. Pregunta si mi hermana está embarazada. Alil le dice a Akan que guarde las joyas en la caja fuerte de la habitación de mi hermana para que Gulan no entienda nada. Dice que escriba en su teléfono que necesita salir de la ciudad. Le dice al taller que lo cierre y que se encargará de ello más tarde. Por otro lado, Zeynep ve la verdadera cara de algunos acontecimientos del pasado. Zeynep significa que todo es por mi culpa. Se da cuenta de que la razón por la que Alil Tekin asumió la culpa es su hermana. Alil se da cuenta de que Zeynep dijo que era inocente pero no lo escuchó. Se enoja mucho consigo mismo. Esta vez Alil se enoja mucho consigo mismo. Dice que no daré ni un paso más ocultando la verdad. Él dice que ahora iré y diré que he aprendido la verdad. Dice que esta vez no se convertirá en una familia escondiéndolo. Zeynep, esta vez lo intentaré como quiere Alil. Quizás esto sea lo mejor, dice. Alil entra en la habitación. Zeynep dice que no estoy disponible. Alil dice que tenemos que hablar. Zeynep dice que me recuerda al hotel. Mi corazón me dice que esté contigo. Dice que vendrá al hotel. Merve ha llegado al último episodio del programa de cocina. La puntuación de Merve está hecha. Alil llega a la habitación de Gulan. Piensa, me gustaría poder contar lo que hizo Tekin. Mientras tanto, Gulan le dice a Alil que me gustaría poder decirle que le di un poder a Tekin. Merve gana la competencia. Luego explica cómo consiguió los puntos. Presentador del programa, estás en una guerra civil. Dice que no transmitirá este programa. Dice que no hay ningún ganador. Las emociones de todos han ejercido presión sobre su miedo. Cuando Alil entra en la habitación, se da cuenta de que Zeynep está escuchando su corazón. Alil dice que yo también necesito escuchar la voz de mi conciencia. Dice que tengo que hablar antes de ir al hotel. Luego le pregunta a Arzu sobre Zeynep. Zeynep dice que llamó a un taxi y se fue. Alil lo sigue. Eren pide un préstamo al banco. Selma está muy feliz. Eren dice que estamos en condiciones de pagar la deuda. Selma, yo también estoy contigo. No te preocupes, yo también quiero escuchar las voces de los niños en nuestra casa. Pero primero hagamos esto, dice. Cuando Alil llega al hotel, Zeynep parece una novia. Alil ya ha caído bajo el hechizo de Zeynep. La primera frase de Alil significa has llegado. Todo parece haber estado preparado para la magia de aquella noche. Alil piensa que es una belleza. Zeynep, sucedió lo que dijiste. Él piensa, estoy aquí. Lo que iba a decirte se me fue de la cabeza. Me fascinaste, Zeynep piensa. Sería bueno que se lo dijeran entre ellos. Eso es todo por nuestra parte por ahora. Nos vemos en el próximo episodio, amigos. Adiós.